Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Christine Paolilla, que estoy segura de que su apellido no se pronuncia así. Es un caso que trata sobre una chica a la que le hacían bullying y finalmente las dos chicas más populares del instituto se hicieron amigas de ella, pero todo terminó muy mal. Así que bueno, antes de empezar con el caso voy a dejar por aquí mi Instagram y mi TikTok. En Instagram subo contenido de maquillaje y en TikTok subo contenido de misterio. También si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo y bueno, también hago casos sin maquillaje, contenido paranormal, etc., suscríbete al canal. Y ahora ya sin más, vamos a empezar con el caso de Christine Paolilla. Christine nació el 31 de marzo de 1986 en Long Island, Nueva York, Estados Unidos. Vivía con su madre Lori y su padre Charles. Pero cuando Christine tenía 2 años, su padre murió en un accidente de una construcción. Desde que Christine tenía 2 años y sucedió esto con su padre, su madre entró en una depresión profunda y empezó a consumir alcohol y drogas. Cuando Christine cumplió 5 años fue diagnosticada con alopecia. No tenía pelo en las cejas, ni pestañas, ni en la cabeza. También tenía problemas con la vista y tenía que llevar gafas bastante grandes. Como Christine llevaba estas gafas, no tenía pestañas, no tenía cejas, no tenía pelo, en la escuela empezaron a meterse con ella por esto. Le hacían mucho bullying. Ella llevaba peluca y los niños se la quitaban, se iban corriendo, se burlaban de ella. Cuando Christine cumplió 6 años, su madre ya tenía una fuerte adicción con las drogas, hasta el punto de que los abuelos de Christine decidieron que ellos tendrían que hacerse cargo de Christine porque su madre ya no estaba en condiciones. Y hasta que la madre no se recuperara o fuera a rehabilitación, no querían que estuviera con ella. Así que Christine entonces se mudó con sus abuelos y entonces se cambió de escuela, y en esta nueva escuela también le empezaron a hacer bullying por lo mismo, por sus gafas grandes y por su alopecia. Y entonces Christine también fue diagnosticada con desorden de déficit de atención. Así que sufriendo de bullying y además teniendo desorden de déficit de atención, por lo general lo pasó muy mal en la escuela. Fue pasando el tiempo y cuando Christine ya tenía 15 años, sus abuelos finalmente fallecieron y Christine se quedó totalmente sola, no tenía dónde ir, por lo que decidió ponerse en contacto con su madre para ver si se podía ir con ella. Así que se puso en contacto con su madre Lori. Y su madre Lori estaba muchísimo mejor, estaba totalmente limpia, había ido a rehabilitación, ya no tomaba ningún tipo de droga, no tomaba alcohol y se había casado con un hombre con el que vivía. Así que Christine en ese momento se mudó con ella y con el que ahora sería su padrastro. Cuando el padre de Christine murió cuando ella tenía 2 años, él tenía una póliza de seguro de vida de $370.000 y la beneficiaria era Christine, pero hasta que no fuera mayor de edad no podría recibir este dinero. Después de que Christine se mudara con su madre y padrastro, todos decidieron rehacer su vida de alguna manera, que tenían que empezar de cero, y se mudaron a Clear Lake City, Texas. Y allí compraron una casa. Christine empezó a ir al instituto de Clear Lake y allí conoció a 2 chicas que se acercaron a ella, quienes se convertirían en sus mejores amigas. Ellas eran Tiffany y Rachel. Tiffany Rowell había sido adoptada por sus padres Sally y Chester. Sally era ama de casa y Chester era músico. Pero cuando Tiffany era muy pequeña, sus padres se divorciaron y Charles, el padre, rápidamente se casó con otra mujer y básicamente salió de la vida de Tiffany. Así que Tiffany vivía entonces con su madre desde esa edad. Y por otro lado, Rachel vivía con sus 2 hermanas y su padre George y su madre Anne. En su casa sus padres eran extremadamente estrictos porque el padre de Rachel había crecido en una familia de militares y quería como implantarle la misma educación a sus hijas y era muy recto. Rachel también era una chica muy religiosa. Tiffany y Rachel eran las chicas más populares de su instituto. Todos las conocían, todos sabían quiénes eran, porque eran muy implicadas en todo, eran muy extrovertidas, formaban parte de todo. Las describían como chicas
con muy buena energía, como chicas muy good vibes, que a todo el mundo les caían bien. Entonces, en este tercer instituto que entró Christine, la gente seguía metiéndose con ella por su alopecia y por sus gafas. Y cuando Tiffany y Rachel vieron que todo el mundo se burlaba de ella, decidieron acercarse a Christine y hacerse amigas de ella. Así Christine pasaría a formar parte del grupo de las populares y la gente probablemente dejaría de meterse con ella. Christine, cuando llegó a su casa, después de que estas dos chicas se acercaran a ella, le dijo a su madre que eran chicas muy dulces, que estaba muy contenta de que se hizo amiga de ellas, que seguramente se convertirían en mejores amigas, que fueron las únicas chicas que la trataron bien en todos sus años de escuela, de instituto, y estaba realmente feliz por haberse hecho amiga de Tiffany y Rachel. Tiffany y Rachel además hicieron muchísimo por Christine, le consiguieron unas lentillas para que no tuviera que llevar más las gafas tan grandes, que para ella ya también era como una especie de complejo por todo el bullying que recibió por ello. También le enseñaron a vestirse, a maquillarse. Pasaban mucho tiempo en casa de Christine, en su habitación, mirando revistas, las típicas revistas de los años 2000, de cómo vestir, cómo maquillarse. Y entonces Christine empezó a cambiar muchísimo. No solo cambió físicamente, sino que también cambió en cuanto a su personalidad. Tenía muchísima más autoestima, más seguridad en sí misma, porque Rachel y Tiffany le ayudaron muchísimo en todo eso. Christine también fue elegida entonces como Miss en el instituto por esta personalidad tan segura que tenía ahora. Rachel y Tiffany la invitaban a todas las fiestas, le presentaban amigos y amigas. Básicamente Tiffany y Rachel eran muy buenas amigas con Christine y la ayudaron muchísimo. En el año 2002, Tiffany y Rachel se graduaron del instituto. Ellas eran un año mayor que Christine, entonces a Christine todavía le quedaba un año, el cual pasaría ahora sola porque Tiffany y Rachel ya habían terminado. Entonces Christine quería empezar a hacer amigos nuevos por ella misma, es decir, sin que Tiffany y Rachel tuvieran que presentarle. Lo que pasó es que empezó a juntarse con la gente equivocada. Ese año la madre de Tiffany fue diagnosticada con cáncer de pulmón. La enfermedad avanzó muy rápido y cuando Tiffany tenía 19 años su madre falleció. Entonces cuando su madre falleció, Tiffany no quería vivir con su padre, el cual, como he dicho antes, se casó cuando ella era pequeña y se divorciaron los padres. Se casó con otra mujer y se fue, y ella no quería ir con su padre, por lo tanto decidió comprar la casa donde vivía con su madre y seguir viviendo allí con su novio Marcus. Su casa entonces pronto se convirtió en el lugar donde todos los amigos pasaban el rato, donde se hacían pequeñas fiestas, etc. Pero Tiffany tenía una regla para estas fiestas. Tiffany no dejaba que en las fiestas entrara ningún tipo de droga, simplemente podía entrar marihuana. Marcus, el novio de Tiffany, tenía un primo llamado Dee, que eran como hermanos, pasaban muchísimo tiempo juntos, siempre estaban juntos. Los dos chicos eran descritos como muy buenos, muy respetuosos, etc. Rachel, cuando acabó el instituto, decidió buscar un trabajo y ahorrar para entrar a la universidad, así que junto a Tiffany buscaron trabajo y fueron contratadas como camareras en un bar. Christine a veces salía con Tiffany, Rachel, Marcus y Dee, pero cada vez menos porque estaba quedando con la gente equivocada, como he dicho. Así que siempre empezaron a estar juntos Tiffany, Rachel, Marcus y Dee. Pasaban muchísimo tiempo juntos. Por otro lado, Christine, como se juntó con este tipo de gente, empezó a tomar drogas. Entonces, en ese entorno que se movía Christine es cuando acaba conociendo a un chico llamado Chris Snyder, el cual tenía 21 años. Era conocido por ser un chico muy problemático, muy violento. También tomaba drogas fuertes y era traficante de drogas. Cuando Chris Snyder tenía 12 años fue atropellado por un coche y a partir de ahí es cuando desarrolló una especie de desorden en su comportamiento y problemas en su carácter, como comportamientos violentos. Así que Christine y Chris empiezan una relación y Chris introdujo a Christine a las drogas fuertes. Esta relación pronto empezó a ser muy tóxica. Christine era muy controladora con Chris, siempre necesitaba saber dónde estaba. Frecuentemente iba a picar a casa de su familia. Bueno, Chris vivía con sus padres. Frecuentemente Christine estaba allí picando, diciendo que quería ver a Chris. Y cuando Chris, por el motivo que fuera, no quería verla,
ella dormía enfrente de la casa para tenerlo controlado. Y lo mismo hacía Chris con ella, era muy controlador, muy manipulador. También la manipulaba mucho para que tomaran drogas juntos. Además, Chris muchas veces le quitaba la peluca a Christine y se burlaba de ella. En ese momento, como he dicho, Chris tenía 21 años y Christine tenía solo 16. La familia de Christine, igual que la familia de Chris, opinaban que su relación era muy tóxica, les decían siempre que tenían que dejarlo. No querían que sus hijos se vieran más porque simplemente se perjudicaban el uno al otro. Y Tiffany y Rachel obviamente opinaban lo mismo. Constantemente le decían a Christine que tenía que dejar a Chris, que no le hacía ningún bien, que tenía que dejar las drogas, y odiaban a Chris. También cada vez se veían un poco menos porque Christine seguía con Chris, Rachel y Tiffany odiaban a Chris y no le invitaban a sus fiestas. Un día una persona anónima llamó a la policía diciendo que Chris Snyder tenía drogas y que debía ser arrestado. Entonces así fue, la policía fue a buscar a Chris y lo arrestaron por un tiempo. Mientras él estaba en prisión, Christine no podía verlo. Y a los pocos días de Christine estar sin Chris, ya empezó a recuperarse. Es decir, a sentar de nuevo la cabeza. Tampoco, si Chris no estaba, ella no podía consumir drogas fuertes, tampoco porque no tenía quien se las diera. Christine también empezó a ir a rehabilitación para limpiarse del todo y empezó a tener un poco más de contacto de nuevo con Rachel y Tiffany. Rachel, que trabajaba con Tiffany en ese bar, empezó a ponerse como un poco celosa de Tiffany, de que vivía sola con su novio, de que tenía mucha libertad, y ella en cambio, pues como he dicho, sus padres eran súper estrictos, no tenía mucha libertad. Así que Rachel y Tiffany decidieron que Rachel se mudaría con ella y con Marcus, y Rachel fue a su casa un día y le dijo a sus padres que se mudaba con Tiffany. Sus padres pues no estaban de acuerdo, le dijeron que no, pero ella ya era mayor de edad, tampoco podían oponerse. Así que Rachel se muda con Tiffany y Marcus. En 2003 Chris fue finalmente puesto en libertad después de este arresto por cargo de drogas y rápidamente, solo salir, se puso en contacto con Christine. Una vez se puso en contacto con ella, Christine y él empezaron de nuevo su relación y volvieron a lo mismo, a ser esa pareja tóxica y a consumir drogas fuertes. Christine empezó también a ponerse violenta, a pelearse con la gente. Una vez los padres de Christine tuvieron que llamar a la policía porque ella los estaba amenazando con un cuchillo, diciéndoles que iba a matarlos mientras dormían si no le dejaban ir a ver a Chris. 18 de julio de 2003, Tiffany estaba preparando una pequeña fiesta en su casa, como normalmente hacía. Dijo a todos que la fiesta empezaría a las 6 de la tarde y a las 3 de la tarde una amiga suya llamada Brittany, que estaba invitada a la fiesta, empezó a llamarla, pero Tiffany no cogía el teléfono. Después de llamarla varias veces empezó a preocuparse y decidió llamar a Marcus, el novio de Tiffany. Llamó a Marcus y Marcus cogió el teléfono. Britney le dijo que sí, todo iba bien, que Tiffany no le cogía el teléfono, y Marcus le dijo que sí, que Tiffany estaba en la ducha en ese momento, pero que cuando saliera le diría que la llamara. Cuando colgaron esta llamada, Marcus llamó a su primo Dee y le dijo que si quería ir a la fiesta. Dee dijo que sí, así que Marcus salió para coger el coche e ir a buscarlo a su casa. Cuando llegó a su casa, mientras Dee salía, su hermana mayor estaba sentada en el sofá, es decir, la prima de Marcus, y antes de que Dee saliera, ella empezó a decirle que tuviera cuidado, que le respondiera a los mensajes, que le fuera diciendo cómo iba todo, porque dijo que experimentó una sensación muy extraña, como que empezó a preocuparse mucho sin motivo, como que tenía un presentimiento de que algo iba a pasar. Dee se dio cuenta de que ella se puso rara y le dijo que no se preocupara, que solo era una fiesta como normalmente en casa de Tiffany y Marcus entró la cabeza por la puerta para decirle a su prima que no se preocupara, que estaba con él en la fiesta, que simplemente era una fiesta tranquila como normalmente y que todo estaría bien. Así que se despidieron de ella, le dieron un abrazo, un beso y salieron por la puerta para dirigirse de nuevo a la casa de Tiffany y Marcus. Un par de horas después, Britney, la amiga esta que llamó, seguía sin tener noticias de Tiffany. Tiffany no le había devuelto la llamada. Ya eran casi las 6, casi la hora de la fiesta, y Brittany todavía no tenía noticias de Tiffany, así que llamó a su novio y le dijo: hey, en casa de Tiffany hay una fiesta en un rato, ¿qué te parece si vamos ya para ver si todo va bien? Porque no sé si a Tiffany le pasa algo conmigo, así que podemos ir a ver y pues ya quedarnos allí.
Su novio dijo que vale, así que cogieron el coche y se dirigieron hacia la casa de Tiffany. Cuando llegaron vieron que el coche de Tiffany estaba aparcado en la entrada, por lo que ella estaba en casa. Aparcaron, salieron del coche y primero Britney se asomó por la ventana, pero no vio movimiento ni nada. Entonces decidió abrir la puerta porque la puerta principal siempre estaba desbloqueada, es decir, no se podía abrir, y decide abrir la puerta y entrar directamente al salón, pero rápidamente salió corriendo, gritando, diciéndole a su novio que llamara al 911 porque en el suelo del salón estaban los cuerpos de Tiffany, Rachel, Marcus y Dee. Todos tenían disparos. Llamaron a la policía y estos llegaron a la casa. En la escena del crimen había habido un total de 40 disparos. Tiffany y Marcus fueron encontrados en el sofá, sentados normal, cómodos, con los pies apoyados, y determinaron que estaban mirando la tele en el momento que fueron disparados. También determinaron que Marcus y Tiffany fueron los primeros en ser disparados. El segundo en ser disparado fue Dee, que estaba en el suelo al lado del sofá, como si se hubiera levantado en el momento que dispararon a Marcus y a Tiffany. Y la última fue Rachel, que es la que tenía más disparos. Había recibido un total de 12 disparos por todo el cuerpo y su cuerpo estaba tirado detrás del sofá y al lado de su cuerpo estaba su móvil con la pantalla desbloqueada y en la pantalla estaba el teclado para llamar con el número 911 ya puesto, pero no le dio tiempo para presionar el botón de hacer la llamada. La policía determinó primero que esto no fue un robo porque no faltaba absolutamente nada de la casa. El dinero, las joyas, todo continuaba en su sitio. Tiffany, Marcus y Dee, cuando les hicieron las autopsias, determinaron que habían muerto por los disparos, pero Rachel murió por un traumatismo en la cabeza. Entonces también avisaron a los familiares de lo sucedido. El día anterior, Rachel había llamado a su casa, pero nadie le había cogido la llamada. Y ella dejó un mensaje en el buzón de voz que decía que extrañaba mucho a sus padres y a sus hermanas, extrañaba mucho vivir con ellos y que se estaba planteando si volver a casa. Por otro lado, cuando Christine fue informada de esto que pasó, de que habían asesinado a sus mejores amigas, estuvo completamente devastada. Los padres de Christine dijeron que días después a esto sucedido, Christine dormía con ellos porque no podía dormir de lo mal que estaba, que no podía dormir sola y que estaba profundamente deprimida. Dijeron que esto hizo que Christine se diera cuenta del valor de la vida, que empezara a valorar más todo, y este fue el motivo por el que decidió dejar su relación con Chris y empezar a ir a rehabilitación para dejar del todo las drogas. También empezó a hacer nuevos amigos y tenía planes de empezar la universidad. Nadie sabía quién podía haberle hecho esto a Tiffany, Rachel, Marcus y Dee. Eran personas todos muy amables, no estaban metidos en problema, no tenían un historial criminal. Todo el mundo pensaba que eran personas muy agradables, muy responsables, muy buenos, no estaban metidos en temas de droga, absolutamente nada. Ya que, como he dicho, Tiffany no dejaba entrar droga en su casa, era una condición para sus fiestas. Rachel era una chica muy religiosa, Marcus y Dee también eran chicos muy buenos y muy responsables, así que nadie sospechaba quién podía ser el culpable. Las investigaciones empezaron primero a enfocar este caso como un crimen pasional, es decir, como un motivo personal de alguien contra las víctimas, ya que esto no era un robo ni nada, simplemente era ir a matarlos. Poco a poco la policía empezó a asumir que esto se trataba de un tema de drogas, de un asunto de drogas, como un negocio de drogas fallido. Y así fue enfocada la investigación durante los siguientes 2 años. A pesar de que no había drogas en la casa, ni ninguno de los 4 estaba involucrado en drogas, así lo asumieron los policías. Los días posteriores al asesinato, la policía interrogó a los vecinos de Tiffany y Marcus, y uno de los vecinos dijo que fuera de la casa de Tiffany vio a un hombre y a una mujer vestidos de negro, encapuchados, que estaban mirando por la ventana del coche de Tiffany. Este señor, luego de ver esto, salió con su mujer o su familia a comer fuera y ya no vio nada más. Y cuando volvió a su casa fue cuando vio toda la policía y todo lo que había pasado con sus vecinos. 3 años después del asesinato, la policía recibió una llamada de un hombre anónimo diciendo que una noche él y un amigo suyo estaban bebiendo y se emborracharon mucho. Dijo que su amigo le contó que hacía 3 años él y su novia estuvieron envueltos en un asesinato de 4 personas. La policía le preguntó a este chico que quién era su amigo y dijo que su amigo era Chris Snyder. Cuando la policía empezó a buscar a Chris Snyder,
fue cuando en Texas hubo el huracán Katrina y el huracán Rita, que lo destruyó básicamente todo, y la investigación tuvo un parón durante un año aproximadamente, ya que por los huracanes mucha gente perdió a sus familiares, perdieron sus casas, incluidos los policías. Así que al cabo de un año todo esto se fue solucionando poco a poco y se reanudó la investigación. La policía no podía encontrar a Chris por ningún sitio. Interrogaron a un par de amigos suyos y estos le dijeron que no habían visto a Chris hacía muchísimo tiempo. Y les dijeron que probablemente su novia Christine sabía dónde estaba. Entonces la policía preguntó a los familiares de las víctimas si conocían a este Chris Snyder, a lo que los familiares dijeron que no. Entonces preguntaron si conocían a Christine y ellos dijeron que sí, que Christine había sido la mejor amiga de Tiffany y Rachel. La policía les contó esto que sabían y las familias dijeron que no, que esto no era posible, que no podía ser que Christine fuera responsable de este asesinato, que ella era una chica buena, que era muy amiga de Tiffany y Rachel, que probablemente se estaban equivocando de persona. La policía fue a casa de Christine para hablar con su madre y su padrastro y ellos dijeron que hacía 2 años que no veían a Christine, porque ella se casó con un hombre que conoció en rehabilitación llamado Justin Roth. Cuando Christine cumplió 18 años recibió los $370,000 de la póliza de seguro de vida de su padre. Se supo que Christine junto a su marido Justin gastaron prácticamente todo este dinero en drogas como la heroína e iban viviendo en hoteles, en moteles, de hotel en hotel. La policía había hecho entonces retratos robot de Chris y Christine y los hicieron públicos. Christine y Justin en ese momento estaban en un hotel mirando las noticias cuando salió el retrato robot de Christine. Christine entonces empezó a asustarse y a preguntarle a Justin si ese retrato se parecía a ella, a lo que Justin también empezó a asustarse porque no tenía ni idea del pasado de Christine. Y Justin le dijo, espera, sí, eres tú. Justin entonces en ese momento se dio cuenta de que su mujer Christine había estado involucrada en un asesinato de 4 personas. Christine entonces se lo explicó todo y se escondió en ese hotel por 8 meses sin salir siquiera de la habitación. Justin era quien salía a la calle a buscar comida, droga, etc. El 19 de julio de 2006, Christine estaba en este hotel llamado La Cuenta de San Antonio, Texas, y la policía finalmente la encontró. La policía entró a la habitación donde estaban Justin y Christine y lo describieron como la peor escena de drogas que vieron. Había cientos de jeringuillas, sangre, había excremento de perros, había jeringuillas con heroína preparadas para ser inyectadas. Una barbaridad. Llevaron a ambos, tanto a Christine como a Justin, a comisaría para ser interrogados por separado. Justin básicamente dijo a la policía todo lo que Christine le contó. Empezó a explicar que Christine había contado que ella y Chris eran adictos a las drogas y que Christine le dijo a Chris que a veces fumaba marihuana con Tiffany en su casa. Así que decidieron ir a casa de Tiffany a robar la marihuana que tuvieran y solo entrar empezaron a disparar a todos. También Christine le dijo a Justin que cuando Chris y ella salieron de la casa después de disparar, volvieron a entrar porque sintieron que algo no había acabado y vieron que Rachel estaba en el suelo marcando al 911 en su móvil y Christine la golpeó en la cabeza con su arma. Esto es el porqué de que Rachel había muerto de un traumatismo en la cabeza. En el interrogatorio Christine pues cambiaba todos los detalles, no decía mucho, pero la policía le dijo, tu marido Justin ya nos lo ha contado todo y él no se lo puede estar inventando porque ha dicho detalles específicos que solo el asesino podría conocer. En ese momento Christine empezó a nublarse y dijo que necesitaba ir al hospital, que se sentía muy mal por toda la droga que había tomado, así que la policía la llevó al hospital y al día siguiente, ya con la mente más clara, volvieron a interrogarla. Y ella dijo que todo había sido culpa de Chris, que él fue quien tuvo la idea, que él fue quien disparó y que la forzó a hacer esto. Dijo que entraron a la casa de Tiffany a coger la marihuana, que una vez la cogieron salieron porque ella no quería dañar a nadie, pero antes de salir Chris sacó su arma y empezó a disparar a todos. También dijo que Chris puso su mano en la mano de Christine y le hizo disparar, como que él disparó a través de ella, algo que obviamente no tenía sentido y mucho menos por cómo fue la escena del crimen, que era bastante evidente que habían 2 personas disparando. La policía fue a la casa de la familia de Chris para preguntarles dónde estaba.
Su madre y su hermana volvieron a decir que no lo habían visto en 2 años, pero que probablemente lo encontrarían en casa de su novia, de su nueva novia. Entonces, cuando la policía se fue para ir a la casa de la nueva novia, de la actual novia de Chris, la hermana y la madre de Chris lo llamaron y le dijeron: mira, la policía ha venido y van a por ti a casa de tu novia, así que vete. Así que él se fue de casa de su novia y huyó hacia Carolina del Sur. Allí fue encontrado semanas después en medio del bosque, muerto porque se había quitado la vida. Así que con Chris muerto, Christine sería la única que pagaría por este crimen. Como él no podía decir nada, ni defenderse, ni dar su versión, Christine empezó a insistir más en que todo fue plan de Chris, en que él lo hizo todo y todo eso, pero habían evidencias de que los dos habían actuado en conjunto. Así que el 5 de agosto de 2008, Christine fue encontrada culpable por 4 cargos de asesinatos y sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al cabo de 40 años, es decir, en 2048. Querían sentenciarla a pena de muerte, pero en Texas no se puede aplicar la pena de muerte si el asesino era menor de edad en el momento de cometer el crimen, y Christine tenía 17 años cuando asesinó a sus 2 mejores amigas, y a Marcus y a Dee. Así que bueno, esto es todo sobre el caso de hoy. Es un caso bastante fuerte después de que Tiffany y Rachel hicieron todo por ayudar a Christine. Fueron las únicas personas, dicho por Christine, que la trataron bien en sus años de instituto, pues ella terminó matándolas. Así que bueno, dejadme en comentarios qué opináis, si os ha gustado el caso, dejarme un me gusta, suscríbete al canal si no lo estás, pásate por mi Instagram y TikTok. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!